Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo en la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Saludo cordial para quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv y a su vez para quienes nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo y toda Europa. Para ustedes, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Estamos en la secuencia, en el ciclo del Bereshit, libro de Génesis, y hemos avanzado al capítulo 33. Venimos de la historia apasionante del capítulo 32. Jacob hace preparativos para su reencuentro nuevamente a encontrarse con su pasado, con su familia, particularmente con su hermano. Y muy importante tener presente, no perder de vista, que no solamente aquí es el encuentro con su hermano Esaú, a quien le tenía tanto temor. Dice que de solo pensar en su hermano sufrió, se angustió, pasó tiempos de pánico de pensar en lo que podía suceder al encontrarse con su hermano, sino que también es importante recordar que para este mismo tiempo en la historia, Isaac, padre de Jacob, padre de Esaú, está aún con vida. Por lo tanto, hay una preocupación después de 20 años de ausencia. Jacob regresa, necesita reconciliar su relación con su hermano, pero más aún necesita reencontrarse nuevamente con su padre. Vamos a ver todo esto en la historia, por qué sucede de esta manera. Así es que en el capítulo 33 en sus Biblias, el título de este capítulo nos dice, Jacob y Esaú se encuentran. Vamos a hacer de este capítulo algo muy rápido porque necesitamos entrar al capítulo 34. Solo quiero resaltar dos aspectos interesantes. Dice en el capítulo 33, verso 1 de Génesis, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí Esaú. Venía con 400 hombres con él. Entonces repartió a sus niños, a sus esposas y los repartió en dos campamentos. Quiero que resaltemos la primera expresión que vemos en el Génesis capítulo 33. Cuando Jacob vio a Esaú acompañado de 400 hombres. Es interesante porque la pregunta es, ¿viene con la intención de hacer las paces, de reconciliarnos? ¿O definitivamente la intención de Saúl es lo que él ya había pronunciado anteriormente? Viene con la intención de matarme. Dice que la preocupación de Jacob es muy grande, pero recordemos que para esta preocupación de Jacob, él ya había preparado todo un terreno, había enviado regalos, presentes, etcétera. Seguimos en la lectura y en el capítulo 33, en el verso 5, vemos algo también muy importante. Dice, y alzó sus ojos, ¿quién? Esaú. Alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños. Qué cosa tan interesante. Jacob ve al ejército de Esaú, mientras que Esaú ve a las mujeres. Quería resaltar este aspecto muy interesante. También recordemos, avanzando en este texto, en el verso 9, dice Esaú, yo tengo mucho, tengo suficiente, ¿para qué todos estos regalos? Quédate con ellos, Jacob, no te preocupes, yo no necesito de tu favor, yo no necesito de tus presentes porque tengo mucho. Sin embargo, Jacob le dice, no, 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 son tuyos, los he traído, los he preparado para ti, mi Señor, y se humilla en esa postración de humildad, de reconocimiento, de honra, de respeto, y aún así incluso de arrepentimiento. Muy importante esta expresión de arrepentimiento. Por lo tanto, dice la palabra que cuando nosotros tenemos alguna dificultad con un hermano y es necesario que entremos en ese tiempo de pedir perdón y de reconciliarnos, dice, aun si cuando estamos presentando nuestra ofrenda hay algo que está con un hermano, dice, deja la ofrenda y ve y busca a ese hermano y pide perdón. Aquí hay algo interesante y es ver cómo Jacob se ocupa primordialmente de entablar una buena amistad, una buena relación con su hermano, a quien reconoce no solamente como su hermano, sino que además le dice mi Señor, y te honro y te respeto. Muy interesante. Sin embargo, Jacob le dice, quédate con todo. No necesito esto, tengo mucho. Y Jacob le dice, bueno, no lo necesito porque yo tengo todo. Básicamente en el capítulo 33 quería resaltar dos aspectos. Número uno, Jacob ve a los guerreros. Número dos, Esaú ve a las mujeres.
Número 3, Esaú dice tengo mucho. Y número 4, Jacob dice tengo todo. Observen que las expresiones en el sentir y en el ver son totalmente diferentes. Quería resaltar esto porque en el capítulo 33, en la segunda parte del capítulo 33 o a la mitad del capítulo 33, nos vemos con una interesante situación. Ellos hacen la paz, se reconcilian, dice que le abrazó, le besó y Esaú le invita a que le siga a la tierra de Semir. Sin embargo, él le dice, no, ve adelante, yo, tú sabes, tengo hijos, tengo animales recién paridos, las mujeres no caminan muy rápido, ve tú adelante y déjame, yo te alcanzaré. Sin embargo, le dice, ok, dejaré algunos de mis hombres para que te acompañen. No es necesario, hermano, si he hallado gracia delante de ti, ve con tu gente adelante que yo te alcanzaré. Y aquí entonces nos encontramos frente a una situación muy importante. Vemos cómo, evidentemente, Esaú regresa nuevamente a Seir, mientras que Jacob sale en otra dirección. Dice la palabra en el verso 17, por favor, Génesis 33, 17, y Jacob fue a Sucot. Esta palabra Sucot aquí es muy interesante, muy importante, porque recordemos que Levítico 23, en una de las fiestas solemnes, en una de las fiestas sempiternas, nos habla del tiempo de los tabernáculos, de Sucot, la celebración de Sucot. No nos dice que Jacob celebró Sucot, no nos dice eso, dice que llegó a la ciudad de Sucot. Pero Sucot aquí representa unas tiendas, las cabañas, los tabernáculos, como lo veremos en su tiempo en la expresión propiamente de lo que es la celebración de Sucot. Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Por favor, subraye el verso 18. Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Subraye, por favor, el verso 18. Cuán importante es este texto, este pasuk del verso 18, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Delante de la ciudad. Observen que no acampó dentro de la ciudad de Siquem, sino que acampó delante, es decir, a las afueras de la ciudad, al frente de la ciudad, podríamos decirlo de esta manera. Y en el verso 19 nos dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor. Por favor, observen este nombre, Amor. ¿Quién era Amor? El padre de Siquem, y era como el rey de esa ciudad, el gobernante de esta ciudad. Compró esta tierra por 100 monedas, que son por las 100 quesitas. Verso 45, 100 quesitas. Y erigió allí un altar y lo llamó a este altar El Elohe Israel. El Elohe Israel. Esto es el Dios de Israel. Muy interesante, muy importante esta historia. Hasta aquí nos encontramos con algo muy importante. Jacob regresa. Después de los temores, las angustias, frente a la adversidad, frente a la duda, la inquietud, frente a un problema, un reto que trae, nos encontramos que él estuvo supremamente angustiado. En esa angustia, él se encuentra consigo mismo y enfrenta su problema, su crisis, su debilidad y logra, dice la palabra, logró vencerlo. Y lo mencionamos ya en el día de ayer, cómo es de importante cuando nosotros estamos en la vida del creyente empezar a tener ese encuentro personal con Dios y empezar, por supuesto, esa batalla y perseverar y correr la carrera hasta alcanzar la meta y vencer toda iniquidad, toda transgresión, toda debilidad, todo pensamiento inicuo. Y empezamos esa lucha en nuestro día a día. Ahora bien, dice este texto que Jacob llegó sano, salvo y en paz. Muy importante esta expresión, porque a partir de este momento nosotros nos damos cuenta que Jacob ahora lo que hace es que compra una tierra, compra un terreno y además de que compra un terreno, construye una casa. Esto, por supuesto, pasan días, estamos entendiendo, aquí lo leemos en un verso, pero aquí están pasando días, están pasando meses, incluso pueden estar pasando años. Y Jacob se establece. ¿Para qué tú compras una casa en un terreno? Pues compras un terreno, construyes una casa porque hay solo una intención. ¿Cuál? Permanecer. Está Jacob en este momento
con la intención en su corazón de permanecer en este lugar. Pues así parece ser, repito toda vez, que no solamente compró el terreno, sino que además construyó allí una casa. Construyó y además, dice la palabra, erigió un altar y lo llamó El Elohe Israel, el Dios de Israel. Capítulo 34. Aquí en el capítulo 34 nos encontramos frente a uno de los pasajes más delicados en la historia que estamos siguiendo de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Dice, salió Dina, hija de Lea. Recordemos que Lea tiene una hija. Hasta este momento hay 11 hijos, entre ellos incluido Dina, porque aún no ha nacido Benjamín. Dina, la única mujer, hija de Jacob que nos relata el texto bíblico. No nos dice que haya otras hijas, solamente nos menciona a Dina. Ya están ubicados en Siquem. Dina, dice la palabra en el capítulo 34, verso 1, salió a la cual estaba en esta ciudad y salió a ver a las hijas del lugar. Salió a buscar compañías, amigas. Era una joven en un promedio entre 14 y 15 años aproximadamente. Recordemos que Dina es hija de ¿quién? De Lea, muy importante. Recordemos que Lea, en lo que vimos en los estudios anteriores, estaba representando a esa mujer despreciada, a esa mujer falta de afecto, a una mujer con muchos conflictos en su hogar. Su relación con Jacob no era, por supuesto, la menor. De tal manera, no era la mejor, perdón. De tal manera que la condición de Dina es una condición muy delicada, toda vez que ella está en medio de hombres. Nos muestran los relatos bíblicos cómo Jacob, sin lugar a dudas, tenía esa predilección por los hijos varones. Se sentía además muy orgulloso de sus hijos varones. Y aún incluso hasta el día de hoy, en cuántas familias es tan supremamente importante y fundamental que el primer hijo de un matrimonio sea un varón, toda vez que a través de ello pueda perdurar el apellido. Pero no nos relata en ningún texto bíblico que Jacob particularmente tuviese pues un afecto mucho más allá del amor de un padre hacia su hija. Normalmente cuando hay niñas en los hogares, pues los padres, el varón es quien cuida, ama, protege a su hija con extremo amor. Sin embargo, aquí repito, no nos relata este punto y en el verso 1 pues nos lo muestra con claridad. Dice que Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, al ver las hijas salió a ver las hijas del país. Y cuando sale de la casa, aquí viene el punto, sale de la casa en un lugar prácticamente desconocido para ella. Una tierra, un terreno totalmente ajeno, una costumbre, una cultura, hasta un idioma, una manera de pensar tan diferente. Ella sale. No sale acompañada ni de una doncella o de una mujer que le acompañe, no tiene, parecer, el permiso de papá, es decir, dice, sale, simplemente salió a buscar a las mujeres, a las niñas de aquel lugar. Ella pretendía tener amigas. Todo este capítulo 34, verso 1, si nos damos cuenta, nos muestra situaciones tan reales como las que tenemos hoy. Los jóvenes queriendo hacer su vida a su manera, sin obedecer a sus padres, esa rebelión de los jóvenes, ese ímpetu de los jóvenes a querer tomar decisiones a una corta edad, haciendo lo que creen que tienen que hacer, esos conflictos entre padres e hijos que todavía, repito, hoy los vemos con mucha frecuencia y nos encontramos que allí afuera hay un mundo de perversión, un mundo de violencia, un mundo de robo, de saqueo, de todo tipo de circunstancias. Y esta niña sale absolutamente sola, descuidada, sin ninguna protección. Dice el verso 2, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Es decir, aquí se muestra con absoluta claridad una violación. Una niña de 15 años es sometida por la fuerza y es violada. ¿Por quién? Por un príncipe, hijo de Hamor. Hamor, es interesante este nombre Hamor aquí, es muy particular, porque la traducción del nombre Hamor significa en el hebreo burro. Era el rey burro. Hamor. Y
Y vemos cómo deshonra a esta niña. La expresión en el hebreo, la impurificó. Y es muy importante, mis hermanos, entender esto, porque dice el verso 3 que el alma de Siquem, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y dice, y habló al corazón de ella. Qué interesante, parece ser que este joven príncipe, posiblemente acostumbrado a hacer con su vida lo que le parece, al fin y al cabo es hijo del príncipe, posiblemente estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, posiblemente estaba acostumbrado a tener a la mujer que él quisiera, y de esta manera pues abusó de esta niña, de Dina. Era una mujer extranjera, le pareció bella, además de extranjera, las hebreas mujeres bellas, dice que se acostó con ella, la violó a la fuerza, la violó y la deshonró. Pero posteriormente en el verso 3 sucede algo interesante, dice que se apegó su alma a esta niña, se enamoró de ella, y particularmente dice, y habló al corazón de ella, es decir, como que le quiso decir, mira Dina, perdóname, no fue mi intención, pero sabes, me he enamorado de ti, te pido, por favor, perdóname, te propongo algo, vamos a casarnos, vamos a ser felices, vamos a tener hijos, vamos a formar un hogar. Dice, y habló al corazón de ella, es decir, repito, trató de consolarla, trató de prestarle todo su afecto. Y recordemos que ella viene de ser hija de ¿quién? De Lea. ¿Quién Lea? La menospreciada. Posiblemente mucho de esto tenía Dina en su corazón. Y habló al corazón de ella, como, repito, como queriéndole mostrar su afecto. Verso 4. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Padre, te pido que tomes a esta mujer y la hagas mi esposa. Así de sencillo. No le dice, padre, he cometido este error, te pido perdón, quiero justificar la situación, quiero arreglar el problema. Simplemente le dice a su padre, padre, tú eres el rey, el gobernante de esta región, quiero que tomes a esta mujer como mi esposa. Verso 5, pero aquí dice algo muy interesante en el verso 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Cómo Jacob se entera de la situación de su hija? No nos narra el texto bíblico que Dina vino a casa y habló con su padre y le explicó la situación. No lo narra la Biblia. Hasta este momento Dina no aparece en la historia. Lo único que sabemos es que salió a la ciudad a buscar las amigas de la ciudad, a conocer a las niñas de la ciudad, quería amistades de la ciudad, quería conocer el ambiente de la ciudad. Fue vista por este joven Siquem, príncipe, y este hombre la abusa y simplemente la impurifica, dice el texto, de tal manera que ahora no nos narra qué pasó con Dina. Hasta esta historia, Dina, ¿dónde está exactamente ella? Pues parece ser que está en la casa de Hamor, está allí por su voluntad o contra su voluntad, pero no está precisamente en la casa de Jacob. Y observen esto, padres, cuán importante lo que este texto nos está enseñando. Utilizamos una frase muy común en nuestros programas para matrimonios. ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Y observen que el relato que traemos hoy, interesantísimo, apasionante por demás, nos narra circunstancias que estamos viviendo justamente hoy. Los padres con tanta facilidad dejan a sus hijos, hombres o mujeres, los dejan sueltos, libres. Estamos en el siglo XXI, mente abierta, y los hijos salen y permanecen y quedan en un lugar o quedan en otro, de tal manera que con tal de que no me incomoden o me molesten, que se queden donde quieran, pero que no me hagan ruido, que no me molesten. ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? ¿Sabe usted qué ven sus hijos hoy en televisión? Y ni siquiera en televisión, porque ya la televisión prácticamente pasa de moda. ¿Sabe usted qué ven sus hijos en el internet? ¿Sabe usted qué ven sus hijos en sus teléfonos? ¿Cuántos padres sacrificando trabajo y economía por darle a sus hijos el mejor teléfono, el más práctico, el más moderno,
con la mejor tecnología. ¿Sabe usted en qué utilizan sus hijos esos instrumentos? Que son de bendición cuando se manejan con bendición, pero que pueden convertirse en la peor trampa y en el peor enemigo que nuestros hijos puedan tener en sus manos. Es lo que nos está narrando esta historia. Hasta este punto Jacob simplemente dice el texto, oyó, se enteró, alguien vino a decirle, Jacob, ha pasado esto con Dina, ha sido mancillada, impurificada. Jacob lo escuchó, no dice Dina vino y se lo contó a su papá. Hasta este momento Jacob aún ni siquiera sabe dónde está su hija. Y atención que aquí hay otra reflexión muy interesante. Recordemos que Dios ha prometido cuidar a Jacob. Estaré contigo a todo tiempo, en todo momento. Estaré contigo, te cuidaré. La pregunta es, ¿y entonces qué pasó en esta historia con Dina, la hija de Jacob? Es decir, ¿el cuidado era solamente para Jacob? ¿O la providencia de Dios permitía que el cuidado también llegase a la vida de sus hijos? Muy interesante. Y observen, aquí hay una respuesta importantísima. Dios le habla a Jacob y le promete cuidarlo, acompañarlo, protegerlo, mientras estés fuera del territorio de la tierra prometida. Porque a la tierra de Abraham, a la tierra de Isaac, te llevaré, volverás a esa tierra. Hasta ahí te cuidaré, pero a partir del momento que entres a esta tierra, a la tierra de promesa, entonces ahora tú tendrás que tener los ojos muy abiertos y tus oídos muy despiertos para mirar lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Qué pasó aquí con Dina? ¿Cómo es que Dios, que ha prometido cuidar a Jacob, ahora Jacob se encuentra frente a esta situación? Pues veamos entonces, mis amados hermanos, algunas circunstancias extremadamente importantes. Quiero que me acompañen por un momento a Génesis 28. Génesis capítulo 28, ya lo vimos, pero lo quiero retomar para que recordemos lo que está pasando aquí. Vimos ese parashá, el Vayetze, recuerden, salió pues Jacob. Y en el verso Génesis capítulo 28, veamos en el verso 11, por favor, verso 11, dice, salió pues Jacob a Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel lugar, usted recuerda toda esta historia, y soñó y he aquí Jehová y vio la escalera y los ángeles y dice en el verso 4, dice, el verso 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Después Jacob en su sueño dijo, ciertamente este es el lugar y yo no lo sabía, este es el lugar de Dios y yo no lo sabía. Verso 20. E hizo Jacob voto diciendo, atención, por favor, preste atención, estoy en Génesis capítulo 28, verso 20, retomando este texto que es tan importante hoy en la situación de Dina. E hizo Jacob voto, no dice que Jacob oró, dice que hizo un voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todos lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! Que si tenemos que trabajar en este texto bíblico, tenemos mucho que trabajar en este texto bíblico, porque aquí hay respuestas extraordinariamente importantes. Retomemos y cerremos esta historia, porque tenemos mucho que trabajar todavía mañana con respecto al tema Dina. Jacob aparece en Siquem. Ha dejado a su hermano Esaú, superado esa situación, hubo una reconciliación, abrazo de hermanos, beso de hermanos, hasta ahí las cosas van bien. Jacob regresa nuevamente a la tierra de su padre. Ahora, recordemos que al llegar a la tierra de su padre, mientras que Esaú fue a Seir, Jacob tomó en dirección hacia Sucot. Dice que allí estableció casa, estableció terreno y construyó casa, no solamente para él, sino incluso Sucot, cabañas para sus ganados. En este lugar, él decide permanecer, no continuar el viaje. ¿Cuál era la prioridad que Jacob debía tener en esta historia? Número uno,
buscar a su padre 20 años después sin ver a su padre, y Jacob prefiere comprar un terreno, construir una casa y permanecer allí. Número uno. Número dos, ¿qué pasó con la promesa que acabamos de leer en Génesis capítulo 28? Si Dios estuviere conmigo, si fuere conmigo, si me diera el pan, si me diera el vestido, si me acompañare, si me protegiere, si me guardare. Cuando yo regrese a mi casa estaré allí y buscaré, iré a Betel. Recuerden, este es el lugar de Betel, casa de Dios. Hizo una promesa, pero cuando llegó a la tierra prometida, parece ser, no dice que no la iba a cumplir, pero por lo menos hasta este punto, Jacob no estaba pensando propiamente en que debía ir a Betel. La pregunta es, ¿qué pasó con Dina? La respuesta, podríamos considerarla, es hasta este momento Jacob estaba en el lugar equivocado. Pero Jacob no había tenido ya un encuentro con Dios, había sido cambiado su nombre de Jacob a Israel. Ahora se supone que Jacob debe tomar decisiones totalmente en el espíritu, y nos damos cuenta que aún aquí Jacob continúa tomando decisiones en sus propias fuerzas. Decide comprar un terreno, decide comprar una casa, y esta circunstancia llevó a que su hija saliera de su casa, saliera de su cobertura y fuese expuesta ante un pueblo hebeo, una gente pagana, una gente de idolatría, una gente que no era su gente, y como consecuencia estamos ahora frente a Dina en una circunstancia de impurificación o de haber sido amancillada. Interesante lo que está pasando. ¿Qué pasó con la promesa que Jacob hizo a Dios? Dios le había cumplido, lo había protegido, le había guardado, lo había enriquecido, lo trajo a esta ciudad en paz. Recuerden que aquí el texto nos dice en Génesis capítulo 33, dice que llegó Jacob a Sucot en paz, en buena salud, en buena condición, porque ese había sido el compromiso que Dios tenía para con Jacob. Mis amados hermanos, apasionante historia, ¿verdad? Mañana continuaremos. Por favor, deténgase con el capítulo 34, léalo, por favor, muy detalladamente. No lea la historia como una historia que pasa. Cada punto, cada coma, cada palabra en el capítulo 34, como en toda la Biblia, tiene un sentido muy profundo en el cual necesitamos trabajar. ¿Qué pasó con Dina? ¿Qué decisión tomó Jacob frente a esta situación? Nos dice aquí el verso que cayó cuando escuchó el problema y sus hijos estaban en el campo cuidando sus ganados. Jacob, seguramente con un dolor muy profundo en su corazón, decidió callar, decidió ser prudente, decidió tomar acciones con prudencia, con sabiduría, y empieza una historia muy interesante que mañana nuevamente retomaremos y veremos qué el Señor nos enseña a través de este pasaje tan interesante, tan misterioso en la vida de los patriarcas, la impurificación de Dina. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por compartir el video, gracias por compartir la enseñanza, gracias por enviar sus mensajes, y shalom, un buen día, bendiciones.